tal amigos? Sean bienvenidos a Ellos y Ellas Opinan. Soy Edith Ramírez. Comenzamos. Hola con todos. Hola Edith. En el programa trataremos un tema muy importante y al que debemos prestar mucha atención, pues se trata de uno de nuestros derechos fundamentales, nuestra salud. Así es, Gichin. El tema a tratar es Bicentenario, ¿cuánto avanzamos en derecho a la salud en 200 años? Un tema realmente muy importante. Pero, Gichin, ¿podrías comentarnos a qué nos referimos cuando hablamos derecho a la salud? Bueno, es derecho al cuidado a la salud personal, atención en salud oportuna y apropiada, derecho a vivir en condiciones mínimas de salubridad, como es el agua potable, nutrición, vivienda y ambiente. Todo esto se ve reflejado en el artículo 7 de nuestra Constitución. Pero Bien, para conversar, sí. Sí. Pero para conversar a fondo sobre este tema, tenemos el agrado de dar la bienvenida al doctor Mario Ríos, abogado y asesor de organización de pacientes. Bienvenido, doctor Ríos. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes. Un gusto verlos, además, después de más de un año de pandemia. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. Es un gusto que nos pueda acompañar. Precisamente hoy tenemos un programa muy especial dedicado a lo que viene sucediendo en nuestro país y también a un derecho muy fundamental, como bien lo mencionaba Gichin, que es nuestra salud. Para iniciar rápidamente a esta entrevista, podría indicarnos, hablamos de derecho a salud, y usted como su visión de abogado y asesor de pacientes, ¿podría indicarnos cuáles son los elementos esenciales para garantizar el derecho a la salud? Bueno, básicamente se reconocen, según incluso la Observación General 14, que es del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 4 elementos esenciales. Uno es la disponibilidad, que las personas tenemos derecho a tener disponibles todos los elementos importantes que van a proteger nuestra salud. Establecimiento, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, acceso a los distintos recursos como medicamentos, pruebas diagnósticas. O sea, tenemos derecho a que eso esté disponible. Segundo derecho es que sean accesibles. O sea, que pueden estar ahí, pero de repente no son accesibles porque nos cobran demasiado caro, no tenemos los recursos para atender todo. Entonces, un derecho es al acceso. El acceso es muy importante porque tiene que ver con que cuando necesites un tratamiento, sea accesible para las personas y no haya ninguna limitación de tipo económico, de tipo geográfico o de otra discriminación, como muchas veces suele ser. Entonces, la accesibilidad es un elemento esencial, importante. Un tercer elemento es que estos sean de calidad, o sea, sean accesibles y también sean de calidad, o sea, que efectivamente te ayuden a resolver el problema en términos de la calidad de atención, las respuestas importantes que requieres con respecto a hacer. Y lo otro es que sean aceptables, o sea, que dialoguen con la cultura de las personas, o sea, que no sea una imposición cultural, sino que haya un elemento muy importante que es la empatía que tiene que tener el diálogo intercultural. O sea, en este caso no estamos hablando solamente del respeto a otras culturas, sino que hay un diálogo intercultural entre quienes proveen los servicios como quienes, en este caso, reciben los servicios. O sea, que no se imponga ninguna decisión en contra de las culturas de las personas y en contra de las creencias. Acá no estamos hablando solamente de culturas nativas, amazónicas, andinas, sino estamos hablando también de los enfoques culturales que tienen las personas a partir de sus propias formaciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho el tema de reconocimiento del cannabis. La gente ha aceptado el cannabis como para uso medicinal. El Estado lo que tiene que es garantizarles el acceso, la provisión y que no les prohíba, por ejemplo, en este caso, utilizar una planta que para ellos es beneficioso y que genera un grande bienestar. Bien, importante y reconocer los elementos que de la salud nos indicaba disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, tan importante también para todos los peruanos y peruanas que accedemos a este servicio. Inchin, ¿tendrías una pregunta por ahí? Sí, y me parece interesante cómo lo menciona el doctor Ríos, esto de la verdadera inclusión, ¿no? O sea, no solo de repente por el tema de orientación, las comunidades nativas y los usuarios en el caso del cannabis. Siendo sábado 24 de julio, 4 días para cumplir
200 años como república independiente. Para usted, doctor Ríos, ¿cuáles han sido los avances significativos en salud para los peruanos y peruanas? Bueno, como ha avanzado la salud en el mundo, porque no solamente es un problema nacional, es un problema global, hemos ido avanzando significativamente en el mundo, hemos ido conociendo cada vez más cómo atender la salud de la gente. Antes estábamos más expuestos, una pandemia podía liquidar a toda la población, mataba a millones de personas en una pandemia. Antes podíamos morir de enfermedades infecciosas con mucha más facilidad. Hoy la medicina ha avanzado enormemente en el campo de los tratamientos, las curas, las posibilidades enormes de sobrevivir, por ejemplo, a una condición crónica. Hoy incluso el perfil epidemiológico es diferente. Antes el perfil epidemiológico era mayoritariamente enfermedades infecciosas. Hoy estamos con enfermedades no transmisibles. Vivimos más tiempo. Ahora estamos viviendo en Lima por lo menos 79, 80 años. O sea, tenemos mayor esperanza de vida. También podemos decir que hay un tránsito en términos tecnológicos, de investigación, científicos muy importantes. Hay tratamientos para muchas ya de las enfermedades, hay curas para muchas de las enfermedades, y eso ha implicado que el Estado peruano, lo que pasa en el caso peruano en concreto, es que todos esos avances no están disponibles para toda la población. Están disponibles para determinados segmentos de la población y no están disponibles. O sea, nosotros no hemos... Lo que debía haber sido una respuesta política de avanzar al mismo ritmo que avanza la ciencia, lamentablemente no ha sido así. La ciencia ha avanzado con mucha más rapidez y la política ha avanzado mucho más lento, porque estamos en el marco de un Estado que se mantiene los niveles de discriminación, desigualdad, pobreza, exclusión, que llevan, por ejemplo, a que en nuestro país otros tratamientos que son accesibles para muchas poblaciones en otros países, acá no sean accesibles, como enfermedades raras, como enfermedades, por ejemplo, las enfermedades no transmisibles, que los sistemas de salud han optado porque sean los estados los que respondan frente a esos problemas y no sea la capacidad económica de la gente, porque un país con tanta pobreza, tanta informalidad y tanta desigualdad, es muy difícil que muchos pobres puedan acceder a estos servicios y se tengan que morir producto justamente de que la política no hizo su trabajo. Entonces, en este bicentenario, los avances... hemos tenido avances, obviamente, avanza porque avanza la ciencia, avanza todo, pero la política no acompañó esos avances. O sea, los políticos no se han preocupado de la salud. Y lo que es peor, en los últimos 30 años, los políticos nos han metido a un sistema de salud basado en una lógica más mercantilista que del derecho a la salud. Pese, como tú bien lo narraste, que nuestra constitución política dice que tenemos derecho a la protección de la salud, lamentablemente, las decisiones legislativas que hemos tenido posteriormente a esa Constitución de 1993, que pese a decir eso, los avances legislativos han mantenido los niveles de exclusión. Tenemos una ley marco de aseguramiento universal de salud que te excluye de los tratamientos cerca de 2/3 de la carga de morbilidad. O sea, si tú no tienes esos 2/3 de carga de movilidad y entras al tercio que falta, entonces tú estás condenado a morir porque simplemente el sistema no te ha protegido. Y además de eso tenemos el problema de la cobertura financiera. No tenemos los recursos suficientes. Por darles un ejemplo, solamente un ejemplo. El Seguro Social tiene una brecha financiera de 30.000 millones de soles. 30.000 millones de soles. El Seguro Social anualmente invierte 80 millones de soles. O sea, según eso, la brecha es de ¿cuántos años van a tener que pasar para nosotros cubrir todo lo que requiere el Seguro Social? Van a tener que pasar cerca de 400 años. O sea, 400 años para que el seguro pueda atender las necesidades de todos los ciudadanos, de todos los asegurados. O sea, estamos muy lejos de cumplir los objetivos. Y eso tiene que ver, esperamos que en el gobierno que ingresa en el Bicentenario, el gobierno del profesor Pedro Castillo, nos ayude a resolver esa brecha. Necesitamos una revolución urgente en el campo de la salud. Bien, evidentemente varios de los elementos que deben estar al 100% para poder garantizar el derecho a la salud, pues no están funcionando como deberían. En este caso, ¿cómo deberían actuar o qué es lo que debe hacer un peruano o una peruana que ve vulnerado este derecho a la garantía de su salud? Tenemos, a ver, hipotéticamente, todos nosotros tenemos la posibilidad de quejarnos si nos niegan un servicio, un tratamiento, si nos tratan mal en un servicio de salud, algo, tenemos la posibilidad de quejarnos ante la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Y su salud debería investigar estos casos y debería establecer las sanciones que correspondan. Lamentablemente no funciona así. Su salud es una institución muy tomada por los intereses
gremiales, muy tomada por los intereses de las empresas privadas y por lo tanto se niega, por ejemplo, a supervisar a las clínicas, a las aseguradoras y permiten todos los abusos que hay de las clínicas y las aseguradoras. Entonces, un tema urgente es cómo reformamos y cómo cambiamos su salud. Otro elemento que nos debería ayudar a nosotros a acceder a justicia es el Poder Judicial. Podemos hacer una demanda en la parte penal o en la parte civil y por lo tanto tener acceso a justicia rápida. Lamentablemente también, o sea, una demanda en materia civil de reparación de daños se demora entre 10 a 15 años, 10 a 15 años. Y una vez que te dan la razón, vas a tener que pasar otros tantos años, 10 años, 5 años, en buscar que cobrar la supuesta reparación. Hasta ahí ya las personas sufrieron todo el daño. No estamos hablando de casos simples, estamos hablando, por ejemplo, una familia que puede tener una madre que se quedó cuadraparésica, o sea, para toda la vida, dependiente, echada, postrada en una cama, y que no tiene el auxilio rápido y oportuno por parte del sistema de salud. O sea, en términos de acceso a justicia, tenemos muchas dificultades. Estamos desamparados en la condición de pacientes, en la condición de ciudadanos, y por eso es que es muy importante que en este año, que supuestamente deben hacerse reformas, y nuevamente invoco al señor Pedro Castillo, que tenemos que fortalecer su salud, que tenemos que darle un rol mucho más activo en la supervisión y en el control de las medidas que deben establecer las instituciones para mejorar las condiciones de salud de la gente. Tenemos que hacer que su salud tenga un rol también muy importante en la sanción a las autoridades. Si un municipio no recoge la basura adecuadamente, nadie lo sanciona. Si una institución, un gobierno regional, como está pasando ahorita con la vacuna, no está cumpliendo bien su rol en el proceso de vacunación, nadie lo sanciona. Eso queda ahí en la impunidad. Y lamentablemente, a lo mejor hemos visto ahora mismo, hemos recibido la denuncia que el gobierno regional de La Libertad ha vacunado a periodistas, a todos los periodistas de la región, con la finalidad de recibir los favores de los periodistas, y no estaban ellos, no estaban en la cola, y lo que los ha prohibido vacunar para callar a la prensa, y no tiene avanzado muy fuertemente el esquema de vacunas para el resto de la población. Y eso es intolerable, eso no debería ser aceptado y debería ser sancionado. Entonces, no tenemos instancias que sancionen eso de manera oportuna, adecuada, para que las autoridades actúen de acuerdo a ley y no de acuerdo a capricho. Bien, sin duda fortalecer a estas entidades que son las encargadas de vigilar y ver que la atención al ciudadano sea oportuna, sea amable y sea de calidad. Y en realidad hay mucho por hacer. Y bueno, también el tema de la justicia, pues muchas veces los casos se ven dilatados y como dice el dicho, justicia que tarda no es justicia. Bien, continuamos con las preguntas. Chin. Y estaba justo recordando lo que mencionaba el doctor Ríos acerca de la accesibilidad, ¿no? Que es uno de los elementos del derecho a la salud. Y estaba recordando que fue en el 2004 que en el Perú empezó a otorgar el tratamiento gratuito para las personas viviendo con VIH. Y nosotros queríamos saber, doctor Ríos, ¿cuáles fueron los pasos estratégicos que los diferentes activistas y personas implicadas hicieron para que el tratamiento Targa se diera de forma gratuita? Bueno, esto tiene que ver con una presión muy fuerte que se realizó por parte de los movimientos de personas afectadas con VIH. Acuérdense que antes de 2004 era muy frecuente que los médicos te digan tu diagnóstico, tienes VIH, y acompañada de la frase te vas a morir. No sé. ¿Por qué? Porque uno se moría de VIH porque no accedía al tratamiento. ¿Por qué no accedía al tratamiento? Porque estaban caros para acceder para las personas. ¿Qué es lo que se logró? Reducir los costos. Fue una pelea global que se hizo por los distintos movimientos de VIH, movimientos de pacientes con VIH, en el sentido de buscar reducir los costos en el acceso y de alguna manera empezar a liberar, y eso se logró con acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y todo, en una presión muy fuerte a partir del África, Brasil, y también donde participamos nosotros de alguna manera contribuyendo a esta causa. Pero además, en el Perú, hubieron cerca de 20 y tantos pacientes que interpusieron una demanda ante las cortes peruanas, una acción de amparo para lograr el acceso, y sobre el cual el Estado se defendió. Miren, cómo es de abusivo el Estado en estos casos, que llevó a estos pacientes con VIH hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ellos tuvieron que ir hasta la Corte Interamericana para alcanzar una sentencia. Y de los 20 y tantos que participaron en la demanda, no sobrevivieron todos. O sea, muchos se ganó la demanda y no pudieron beneficiarse porque murieron en el camino. Y esto es lo doloroso. O sea,
y es lo malo de un sistema como el que tenemos, ¿no? O sea, uno puede tener la razón y uno puede morir teniendo la razón porque no le dan el derecho, no le reconoce el derecho, en este caso el sistema judicial. Tenemos que tener un sistema judicial más accesible para la justicia y para la justicia de los ciudadanos, para la justicia de la gente humilde, de la gente pobre. No podemos tener un sistema judicial tan oneroso, tan altamente costoso, difícil de acceder. Yo he escuchado por una vez una reflexión de uno que fue presidente del Poder Judicial. Acá no tenemos muchos juicios en el sistema judicial porque estamos cobrando muy barato. Entonces hay que elevar las tasas para que haya menos denuncias. Y no se trata de que haya menos denuncias porque impidas el acceso a justicia. Se trata de que haya menos denuncias porque el país actúa más de acuerdo al Estado de Derecho, o sea, que la gente tenga menos posibilidades de hacer uso del Poder Judicial porque sus derechos son satisfechos antes, o sea, donde debe atenderse, en este caso en los hospitales, en los servicios de salud, y no decirle, no vas a acceder porque te voy a cobrar más. Entonces, negándote a acceder a justicia, no es que desaparezca el problema está ahí, y lo que tenemos que hacer es resolver el problema, y no negarle a las personas a acceder al sistema judicial. Bien, no debería, lo ideal en un sistema y con todas las condiciones sería no llegar a instancias como es la Corte Interamericana, que como le indica el doctor Mario, muchas de las personas no pudieron ver en vida el resultado de su lucha, y recordemos que son personas, no solamente son cifras, no solamente son números. Bien, hablando de la cobertura del sector salud, ¿no? Acá en Perú se maneja la estructura pública y la estructura privada. Y mucho se habla de la cobertura universal. ¿Qué falta a nuestro país para poder lograr este objetivo? Primero, colocar este debate de la cobertura universal en el campo también de los recursos públicos a ser captados para atender las necesidades. Si tenemos un país que apenas se recauda del 13% de presión tributaria del PBI, los recursos no van a alcanzar para atender todas las necesidades de la gente. Y entonces es importante incrementar la presión tributaria. En América Latina nosotros somos uno de los países más bajos de presión tributaria. Brasil tiene cerca de 28% de presión tributaria. Los europeos tienen 35% de presión tributaria. Nosotros con 13% no la hacemos. Queremos nosotros lograr el verdadero ejercicio del derecho a la salud, tiene que haber una reforma tributaria de fondo que resuelva varios problemas. Un primer problema es que no deben haber exoneraciones tributarias, por ejemplo, como lo de los casinos, como a las empresas mineras, como todo, que dejan de tributar y en la práctica su no tributación paraliza al Estado en su capacidad de resolver las necesidades de la gente. Un segundo elemento que tenemos que romper con la informalidad, o sea, no podemos seguir siendo un país 70% o 80% de nuestra economía informal. Nuestra economía tiene que ser formal y eso implica que el Estado le dé facilidades a la gente para que la gente se formalice y pague sus impuestos. Porque si tenemos una gran cantidad de ilusión tributaria, no vamos a tener recursos para atender las necesidades. O sea, tenemos que tener Estado. Uno de los problemas que están en el país es la ausencia del Estado. No tenemos un Estado fuerte, un Estado totalmente languideciente, sin capacidad de actuar y resolver las necesidades de la gente. Con eso vamos a tener los recursos suficientes para atender el derecho a la salud y lograr la cobertura universal. O sea, no es aceptable. Yo hemos escuchado muchas veces esta frase en estos tiempos: no más pobres en un país de ricos, no más muertos por falta de dinero en un país de ricos. O sea, la gente no debería morirse si todos estamos diciendo que somos un país suficientemente rico para resolver nuestros problemas. Y eso no es, vamos a esperar poco a poco. El Perú va a tener ingresos extraordinarios. Vamos a tener un crecimiento de más del 10% del PBI este año y el próximo año. ¿A dónde vamos a destinar todos esos recursos? Tenemos que destinarlos a atender las necesidades. Si ya no hacemos nada por cambiar el sistema de salud, por reformar el sistema de salud de fondo, en esta etapa en la que no se hemos dado cuenta que este sistema de salud, disculpen la palabra, es una porquería, en la que no nos damos cuenta que no sirve para nada, que nos ha dejado expuestos totalmente y nos ha dado cerca de 200.000 muertos en plena pandemia. Si no en estos momentos no encaramos con seriedad la resolución del cambio que tenemos que hacer en el sistema de salud, no lo vamos a hacer nunca más. Y creo yo que ahí llamamos a la responsabilidad de las autoridades, que este es el momento en el cual tienen que ponerse todos los recursos a resolver las necesidades centrales de los ciudadanos: la salud, la educación y la alimentación. Y eso tiene que ser las prioridades.
Bien, también una buena administración de los fondos que se otorgan para poder solventar todas las necesidades del sector salud. Tengo entendido que, según una nota que leí hace algunos días, hasta un 30% no era empleado del porcentaje recursos que se le otorgaba a este sector, y creo que también es una de las trabas para poder lograr los objetivos de la tan añorada cobertura universal. Gichin. Sí, se ha aprobado la ley que permite el cultivo asociativo del cannabis para uso medicinal, ya que usted preside FECAME. Quisiéramos saber su postura respecto a esto. Obviamente a favor de esa ley, cuyo proyecto inicial lo hicimos FECAME y Cannabis Gota de Esperanza. O sea, es un proyecto que nació de las organizaciones de pacientes. Nosotros representamos a los congresistas de Belaúnde, al congresista Olivares, al congresista Urresti, a la congresista Mirta Vázquez, a la congresista también, la otra, Rocío Silva Santiesteban, y nos pusimos de acuerdo con ellos y se terminó de elaborar el proyecto de ley y ese proyecto de ley ingresó al Congreso. Entonces, nosotros hemos querido que se incorpore también el autocultivo, ¿ya? Pero creo que es un avance importante en el medio de un país aparentemente tan conservador. Miren, lo histórico, ¿eh? Ese proyecto de ley ha salido con 100 votos contra 0. O sea, ningún congresista se opuso. Ningún congresista. Lo otro histórico, que ha sido aprobado por la Comisión de Defensa. Siempre ha sido la Comisión de Defensa, que está llena de militares y de policías, es la que ha dictaminado a favor de ese proyecto de ley. O sea, no ha sido ni siquiera la Comisión de Salud, no lo dictaminó. Tercero, lo ha presentado el general Urresti, que él mismo ha fundamentado, apoyado, ya ha sustentado el proyecto de ley en el Congreso de la República. Entonces, no hay nadie más que pueda decir en estos momentos, oiga, hay que ponerle más candados, hay que ponerle más... La única restricción que debería haber ahora, conforme está aprobada la ley, la única restricción que debería haber ahora es que se use bajo receta médica y la persona esté registrada en DIGEMIC. Cumplidos esos dos requisitos, la gente puede cultivar asociativamente. Basta que sean 2 personas que se asocien para hacer su cultivo del cannabis y por lo tanto hacer sus propios medicamentos, sus propios tratamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Difundir el beneficio del cannabis, que la gente sepa usarlo racionalmente, que lo utilice de manera inteligente, que lo pueda producir adecuadamente sus medicamentos, sus tratamientos. O sea, se está permitiendo el cultivo artesanal del cannabis, que es el tema central en estos casos. Y eso es un gran avance, pero también, como hemos conversado con las asociaciones de cannabis, hemos logrado introducir el cannabis al sistema de salud, que sea posible su cultivo asociativo, pero no hemos logrado cambiar el sistema de salud. O sea, todo esto va a entrar en el marco de un sistema de salud excluyente, vulnerador de derechos, ineficiente e incapaz. Entonces, tenemos también un compromiso que tenemos con las asociaciones de cannabis, es también cambiar el sistema de salud. O sea, no basta con que se apruebe la ley. A veces nos ha pasado, se aprueba la ley de VIH, pero tenemos un sistema de porquería que no ayuda, o sea, no llegan los medicamentos a tiempo, hay desabastecimiento, no te dan atención integral. Entonces, no solamente basta que tengamos la ley, sino hay que cambiar el sistema. Y eso es parte del propósito que tenemos que hacer en esta etapa. Bien, la lucha entonces continúa para este proceso, esta ley que recientemente se aprobó. Hablaba usted durante las preguntas que le veníamos realizando y mencionaba bastante al recién proclamado presidente Pedro Castillo, que justamente esta semana el Jurado Nacional de Elecciones se pronunció. ¿Qué es lo que espera sobre lo que sería este nuevo gobierno, ¿no? En cuanto al planteamiento de salud, teniendo en cuenta de repente el plan de gobierno. Bueno, que cumpla con la gente. Él siempre ha hablado que la salud es un derecho humano, que para nosotros la salud es un derecho humano. Entonces queremos que ahora se haga, que se haga y se determinen las políticas como que la salud es un derecho humano. Que sabiendo que hay que cambiar la constitución política, no creemos nosotros que el gobierno deba operar como que la salud en la constitución política no es un derecho humano, porque la salud ya es un derecho humano que está establecido en los pactos y convenios internacionales.
y tenemos todos estos pactos que son parte de la legislación nacional a través de la Constitución Política. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar la legislación, o sea, tenemos que hacer que la legislación que no está permitiendo lograr que esa salud sea un derecho humano, esa legislación sea revisada, sean derogadas las leyes y se hagan leyes que permitan el acceso universal, la cobertura universal, como bien dices tú, que no sea restringida, que hayan los recursos suficientes para atender las necesidades, porque no basta decir, tenemos seguro universal cuando no tienes acceso efectivo, tienes el seguro pero no hay los recursos, vas a los hospitales, dicen no hay oxígeno, no hay cama UCI, no hay para los medicamentos, no hay para las pruebas diagnósticas, todo lo tienes que comprar tú. Entonces ahí no estamos hablando de cobertura universal, estamos diciendo que solamente te dicen, puedes asistir al hospital, pero ven con tu oxígeno, ven con tus pastillas, ven con tu plata para que te tomen las pruebas diagnósticas, entonces en la práctica no estamos garantizando nada. Entonces la idea acá es que logremos nosotros una garantía completa del acceso pleno a los servicios de salud, eliminando todas las formas de corrupción que existen en el sistema de salud. Ayer nomás ha salido esto que para tener una cama UCI en el hospital de Almenara tienen que pagar 82.000 soles. O sea, eso es inaceptable. O sea, no puede ser que la gente haya tráfico con el dinero y se utilice la infraestructura pública para que se beneficien unos cuantos delincuentes. Y no, tenemos que eliminar todos los sistemas de corrupción en el sistema de salud y lo otro, los centrales, que logremos de manera efectiva. Y eso es una responsabilidad, la unificación del sistema de salud. Acá el presidente Pedro Castillo tiene que dar la responsabilidad de la salud a un equipo que garantice en 5 años reformar el sistema de salud. Acá no se trata de poner un ministro por 6 meses, 8 meses, entra otro ministro y hace lo que quiere y otro ministro que hace lo que quiere. No, acá se trata de tener un programa de gobierno de cambios en el sistema de salud. Y de un programa de gobierno de cambios en el sistema de salud y quien sea el ministro se aplica esos cambios. Entonces no podemos cambiar las políticas en función de cambios de ministros. Tenemos que tener una política uniforme porque la reforma del sistema de salud no se va a lograr cuando entra un ministro, ya bueno, sale él, entra otro y aplica cosas diferentes y entra otro y aplica cosas diferentes. No, una sola política homogénea, permanente, con plazos, con orientaciones, con objetivos claros para que podamos garantizar efectivamente la reforma del sistema de salud para alcanzar la salud para todos y todas las personas que viven en el país. Bien, consistencia, objetivos claros y también personas nobles que entren en este nuevo gobierno. Esperemos que sea lo mejor para los peruanos y peruanas. Así esperamos, que sean personas, pero lo otro, que sean procesos institucionales, que no sean solamente procesos personales, institucionales. O sea, acá tenemos que aplicar nosotros un tema que hay que lograr, es fortalecer el Estado, el rol del Estado. Esto no es un problema de mercado, tenemos que lograr que la salud se convierta en una responsabilidad principal del Estado. Algunos nos dicen, bueno, hay que conseguir la salud en el mercado, no podemos dejar un tema tan importante como la vida, la calidad de vida y la salud de la gente en manos de especuladores, como está pasando ahora, en manos de imprudentes, como está pasando ahora, en manos de personas que lo único que se buscan es beneficiar personalmente, como está pasando ahora. Tenemos que colocar la salud como responsabilidad central al Estado, y el Estado tiene que garantizarnos a todos los recursos, las leyes y los tratamientos adecuados para todas las personas. Claro, una reafirmación de valores pensando en un bien común. Exactamente. Guichín, estamos bien. Sí, creo que hemos tenido problemas técnicos con Guichín. Mientras, bueno, estamos llegando ya al final de esta transmisión. Guichín reapareció. Es el fantasma. Bien. Bien, doctor. ¿Tendría algún último mensaje para compartir con todas las personas que se están conectando a la transmisión de Radio Conexión Vida? Sí, yo creo que nosotros, todos los peruanos, debemos comprarnos el pleito del gobierno. No dejemos esto en manos de unos cuantos. Tenemos nosotros que comprarnos el pleito del gobierno. Todos hemos votado por el cambio. Hemos ratificado nuestra voluntad por cambiar el país. A pesar de toda la campaña que ha habido, la gente ha resistido y ha votado porque cree que puede encabezar ese cambio. Pero este cambio no va a ser de una persona, este cambio lo tenemos que hacer todos. Y acá tenemos que tener una ciudadanía movilizada, activa, vigilante,
para lograr el cambio. Tenemos que marcar el rumbo del gobierno. Porque puede pasar, yo lo digo con toda sinceridad, que de repente puede haber poderes económicos que puedan condicionar determinadas políticas. Nosotros debemos también tener el poder de la sociedad para condicionar determinadas políticas a favor de la sociedad. O sea, no dejemos que los poderosos económicamente sean los que presionen y nosotros nos vayamos a nuestras casas esperando que estos hagan su trabajo y en la práctica condicionen políticas económicas y políticas sanitarias en contra de los derechos de la gente. ¿Cómo logramos nuestros derechos? Movilizándonos, estando activos, estando pendientes de lo que pasa y también presionando por lograr que los cambios vayan en la dirección que nos conviene a todos, el respeto de nuestros derechos y que no discrimine a nadie por ninguna razón, ni económica, ni orientación sexual, ni etnia, ni de ningún tipo. Todos tenemos derecho a acceder, todos y todas tenemos derecho a acceder a bienes y servicios en la sociedad y a trabajar por el bien común. Tenemos que garantizar un tema que con el cual quería terminar, tenemos que garantizar que todos se vacunen. Estamos todavía solamente al 12-13% de la vacunación. La vacuna va a tener éxito si logramos más del 75% de cobertura poblacional. Y si nosotros seguimos permitiendo que haya gente que no se vacune, por ejemplo, los índices de vacunación por grupo etario están siendo entre 40 y 50%. Es muy bajo. Y si no logramos nosotros vacunar a toda la población, no vamos a derrotar a la pandemia. Queremos salir de la pandemia, entonces vacunémonos todos. Y yo les pediría, les invocaría a todos los ciudadanos a no creer en toda esa campaña difamatoria que hay diversos grupos en contra de la vacuna. No creamos, necesitamos vacunarnos. Y no solamente es un problema individual, es un problema social. No nos vacunamos, no solamente no nos perjudicamos nosotros, no solamente nos perjudicamos nosotros, nos perjudicamos a los demás. Ya Francia está implementando medidas para que la gente se vacune. Todos. El que no se vacuna no puede ir al cine, no puede ir a los bancos, no puede hacer vida social. Eso es importante, porque si queremos estar con todos los demás, vacunémonos. Importante el mensaje. Gracias. Bueno, bien. Sí, recordando y cómo este año de pronto para personas que descuidaban el tema de salud ha sido importante. Justo con esta conversación con el doctor Ríos, importante, mira cómo la salud está relacionada con la justicia y en algún momento nuestro derecho a la salud va a ser vulnerado. Entonces, en lugar de esperar eso, también trabajemos y apoyemos para que ese derecho tan importante también tenga una respuesta efectiva de parte del Estado. Esas serían mis palabras finales del programa de hoy día. Bien, muchas gracias, doctor Mario. Muchas gracias, Guichín, y a todas las personas que se han ido conectando a esta transmisión. Nosotros nos despedimos deseándoles unas felices fiestas patrias, recordando también que con unión y con trabajo los peruanos podemos hacer grandes cosas y grandes cambios. Unas felices fiestas patrias. Hasta el siguiente sábado. Feliz bicentenario para todos. Todos tenemos que seguir luchando por sacar adelante nuestro país. Muchas gracias. Felices fiestas patrias. Cuídense.